Declaración de familias y redes de apoyo caso Quilleco. Como familiares y redes de apoyo a los presos políticos mapuche del caso Quilleco, denunciamos que lo que hoy ocurre es parte del hostigamiento sistemático del Estado chileno contra el pueblo nación mapuche. Nuestros peñi se encuentran en huelga de hambre desde el 16 de febrero, sosteniendo un huaychán por la dignidad y la justicia frente a un proceso judicial completamente viciado, basado en condenas excesivas y profundamente racistas. Frente a la crítica situación de salud, exigimos como medida urgente que Axel Campos y José Lienqueo, en huelga seca desde el 23 de marzo, no sean trasladados a la enfermería del CCP de Temuco, ya que no cuenta con las condiciones necesarias para su atención en este estado. Demandamos su traslado inmediato al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, como una medida mínima para resguardar sus vidas. Señalamos que esta exigencia tiene carácter prioritario para ellos, pero también debe ser considerada para Bastián Yaitul, Roberto Garling y Óscar Cañupán, ante cualquier agravamiento de su estado de salud. Esto no es un descuido, es decisión política, persecutoria del Estado de Chile. Llamamos a los territorios, a las comunidades y a quienes luchan por el Ilchofilmoñén a participar en el NUTRAM, la denuncia y la movilización. Libertad a todos los presos políticos subversivos y anarquistas. Unidad en el Huaychán. Feimuten. Bueno, sin duda es un proceso difícil de llevar, no solo por lo que acarrea acompañar una prisión política, sino también por todo lo que conlleva en las situaciones familiares. Dentro del caso Quilleco hay también que son padres y que lamentablemente se ven impedidos de poder realizar su labor como padre, valga la redundancia. Nosotras estamos desde el 13 de octubre del 2023 en esta causa, con una serie de irregularidades desde el sistema judicial, con innumerables suspensiones de audiencias virtuales, mucha dificultad para poder ingresar a las conexiones de las audiencias a través de Zoom, muchas veces sin mayor explicación, sino más bien porque el juez o la jueza de turno decide que no permite el ingreso de la familia. Bueno, las suspensiones, que han sido varias, no solo en el proceso inicial, sino que también incluso para las fechas de juicio. Tuvimos 3 veces cambio de juicio porque estaban inhabilitados los jueces del Tribunal de Los Ángeles, lo que también habla un poco de la situación judicial actual. Por otro lado, como familias, por supuesto que nos vemos afectados, no solo por tener que estar constantemente en estos espacios donde están secuestrados nuestros familiares. Hemos vivido en carne propia el maltrato por parte de la institución de Gendarmería a través de un trato completamente racista, con innumerables castigos también para los familiares, lo que también hace aún más terrible esta situación. Controles y revisiones excesivas, controles de identidad a muchas de nosotras, que hacen muy presente el hostigamiento por parte del Estado. Nosotras nos damos cuenta que esta es una política de Estado que es persecutoria con el pueblo nación mapuche y con las justas reivindicaciones.